podemos ir empezando. Lo que vamos a ver hoy es, como título general, lo vamos a llamar gases ideales. Y discutamos algunas generalidades. Primero, ¿qué entendemos por un gas ideal? Una sustancia en estado gaseoso es una sustancia homogénea que, digamos, tiene una alta susceptibilidad en volumen a lo que serían los cambios de presión. O sea, son fuertemente compresibles. No tienen forma propia, no tienen volumen propio, justamente porque precisamente el recipiente que los contiene, de algún modo, es quien define cuál es la extensión de esa masa gaseosa, y no es una propiedad del sistema. Bajo cambios de presión relativamente bajos, el sistema cambia, acomoda su volumen con mucha facilidad, y en principio eso es lo que entendemos por un sistema gaseoso. Puede fluir, es decir, que bajo la acción de ciertas cargas el cambio de forma puede significar un transporte de masa con cierta facilidad, y en ese sentido comparte con los líquidos esta propiedad, pero esencialmente lo que lo diferencia de los líquidos es que los líquidos sí tienen volumen propio, y mientras que no se puede pensar lo mismo para gases. Así que ahí un poco está la diferencia. Son fluidos los dos, pero en el caso de los gases siempre se expanden, siempre llenan el recipiente que los contiene, mientras que en el caso de los líquidos tienen un volumen propio, no forma propia, pero sí volumen propio. ¿Qué entendemos por ideales? Bueno, ahí vamos a tener que pensar un poquito más acerca de algunas propiedades más cuantitativas. Acá hay un trabajo práctico 2, no sé quién lo sube. A ver, vos subiste el práctico 2, está bien, bueno. Habrá que... Sí, subí ese y el otro de ciclos ideales, como para que lo vayan descargando también. Bueno, dale, perfecto. Igual de todos modos lo subimos después a la plataforma para que todos lo puedan disponer cuando aún aquellos que no estuvieron aquí. Bueno, lo que decía respecto de gases ideales, el concepto mismo de ideal supone algún grado de aproximación o de algún grado de simplificación en el comportamiento, que ya veremos cuantitativamente en qué consiste, pero inicialmente lo que vamos a considerar es que estas sustancias gaseosas, bajo ninguna condición termodinámica, cambian hacia el estado líquido. O sea, no sufren condensación bajo ninguna condición. En la práctica es una idealización, esa situación siempre, digamos, no está presente. La mayoría de los gases, todos los gases que podemos conocer como compuesto químico, bajo determinadas condiciones termodinámicas se puede conseguir que se licúen, aún los gases que consideramos respirables, como el oxígeno o el nitrógeno, o algunos otros como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, que no son respirables, pero claramente son gases. De todas maneras, bajo ciertas condiciones especiales de temperatura, presión, se los puede licuar, se los puede conseguir que se licúen. Esos gases son considerados gases reales, y en ciertas condiciones, que son las que vamos a discutir en esta parte de la materia, pueden ser tratados como gases ideales. Pero el modelo de gas ideal es precisamente eso, un modelo que pretende describir cómo se comportan los gases en condiciones tales que no podamos pensar que se encuentren cercanas a alguna situación de condensación, de que puedan pasar al estado líquido. Un gas ideal es gas bajo cualquier condición termodinámica, más allá de la presión, del volumen o de la temperatura que ese sistema tenga, el gas se va a mantener como tal, ¿okay? Como una sustancia fluida, susceptible a los cambios de presión, sin volumen propio, que llena todo el recipiente que lo contiene, o sea, todo lo que un gas sabemos que hace, no importa bajo qué condición termodinámica se encuentre. Vuelvo a insistir que en la práctica los gases reales, aquellos que tienen un nombre químico, más allá de su composición, siempre encuentran alguna condición termodinámica bajo la cual pasan al estado líquido. Pero bueno, si estamos lejos de esa situación termodinámica, el estudio que vamos a hacer sobre gases ideales va a ser apropiado, va a ser una buena aproximación, un buen tratamiento confiable acerca de cómo se comporta termodinámicamente una sustancia gaseosa real, como podría ser el oxígeno, o el nitrógeno, o el dióxido de carbono, o
gas de cloro, por ejemplo. Así que bueno, a eso nos vamos a dedicar. Cuando tengamos un tratamiento un poco más cuantitativo del comportamiento de este modelo de gas ideal, podemos decir con un poco más de confianza y con un poquito más de certeza acerca de qué entendemos por gas ideal y qué ocurre con aquellos gases reales en relación a este modelo. Por ahora nos quedamos con esta idea. Para entender cuál es el comportamiento termodinámico de estos gases ideales, vamos a analizar las variables que forman parte o que son necesarios definir para establecer el estado de un gas ideal, y esas variables son, en primer lugar, vamos a prescindir de la forma, vamos a suponer que dentro de un cierto volumen de gas, que vuelvo a insistir, no tiene por qué considerarse ninguna forma en particular, aunque luego después las aplicaciones técnicas hacen que los recipientes que están almacenando gases suelen ser cilíndricos, en algunos casos pueden ser esféricos, pero bueno, lo que vamos a desarrollar en estos primeros pasos no significan o no tiene ninguna relación con la forma que tiene, sí que hay un volumen, así que una de las variables que participa en el estado de gas es el volumen. El otro elemento que importa a la hora de definir el estado es la temperatura. Por ahora la voy a escribir en minúscula. Después veremos que el tratamiento debe hacerse en realidad con la escala absoluta de temperatura, pero bueno, eso ya va a aparecer dentro de un par de pasos. Y algo más que define el estado termodinámico es con qué presión está almacenado ese gas ahí adentro. Entonces, bueno, consideremos aquí de forma muy esquemática un manómetro, y la presión a la cual este gas se encuentra es otra variable que participa en la definición del estado termodinámico en el cual se encuentra el gas. Algo más habrá que aclarar respecto de cuánto gas hay aquí en términos de cantidad de materia, y ahí tenemos dos opciones. En algunos tratamientos esta cantidad de materia se describe con la masa de gas, y en otro con algo un poco más abstracto, pero muchísimo más eficiente para medir la cantidad de gas, que es el número de moles, algo que se desarrolla bastante en química. Nosotros acabamos de hacer algún repaso y alguna exploración con otro punto de vista acerca de lo que significa el número de moles, pero es una forma alternativa de medir qué cantidad de gas hay dentro del sistema. Como vemos, hay para una dada cantidad de gas tres variables que definen el estado: presión, volumen y temperatura, y lo primero que vamos a discutir en este contacto con los gases ideales es qué relación hay entre dos de ellas, cualquier par que queramos elegir, manteniendo constante la tercera. Eso obedece a tres leyes de los gases. Una es la ley de Charles, la otra es la de Gay-Lussac y la otra es de Boyle-Mariotte. Y entonces, bueno, vamos a discutir esas tres leyes que corresponden cada una de ellas a considerar la relación recíproca, la interrelación que hay entre dos de estas variables, manteniendo la tercera constante. Así que la primera que vamos a ver va a ser la ley de Boyle-Mariotte. Y esta ley de Boyle-Mariotte analiza o establece el comportamiento, la relación que hay entre la presión y el volumen, manteniendo la temperatura constante. O sea, esto es A T constante, un valor que puede ajustarse en laboratorio, pero que durante el ensayo, durante el estudio del comportamiento no vamos a cambiar. Ahora vamos a ver qué arreglo experimental podemos usar para que esto se pueda conseguir, y vamos a buscar qué relación hay entre la presión y la temperatura, entre la presión, perdón, y el volumen. Entonces vamos a buscar una relación presión-volumen. ¿Cómo podemos conseguir un arreglo experimental que nos permita controlar esa temperatura? Normalmente se hace a través de lo que llamamos un baño térmico. Entonces vamos a considerar que el gas lo vamos a almacenar en un cilindro. Por ahora tomémoslo como vertical a ese cilindro. El cilindro tiene un émbolo que puede moverse.
Y todo este sistema está inmerso en un recipiente de mayor tamaño, que contiene algún líquido, habitualmente agua, a una cierta temperatura, que sirve de sustancia termostática. O sea, va a servir para que precisamente podamos mantener la temperatura controlada sin que pueda cambiar, más allá de que sobre el sistema podamos estar actuando o consiguiendo entregar alguna forma de energía o trabajo o calor o cualquiera de las formas que participan de un proceso. Vamos a ver en todo caso cómo hacer para hacer ese tratamiento. Así que esto tiene un recipiente con una cantidad de agua, pero esta sería la superficie libre, y esto se encuentra a una determinada temperatura T que vamos a considerar constante. De manera que el hecho de que estemos comprimiendo o expandiendo la cantidad de gas que hay acá adentro, este recipiente tiene gas, bueno, independientemente de eso, la temperatura del gas y por supuesto de todo el sistema no va a cambiar porque justamente la inercia térmica que tiene el agua es muy alta. Recuerden que su calor específico era bastante grande, estaba en 1 kilocaloría por kilogramo y por grado centígrado, o sea que el hecho de aportar cierta cantidad de energía al momento de comprimir o expandir el gas que hay acá, es muy poco el efecto térmico que va a tener sobre el agua, y el agua se va a comportar como un reservorio de calor lo suficientemente importante para que nos garantice que la temperatura no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Bueno, vamos a ver qué ocurre si uno modifica la presión del gas en la medida que le pasa al volumen en relación a esto. Si uno aplica aquí una presión, llamémosle una presión P1, el gas está ocupando un volumen B1. Si queremos conseguir que el gas tenga un volumen más chico, le tenemos que aumentar la presión. Entonces podemos conseguir que el gas se reduzca de volumen, pero para esto hay que comprimirlo, hay que aumentar la presión. Entonces, en esas condiciones, podemos aplicar una presión distinta, P sub 2, y entonces el volumen que tendrá el sistema será un volumen diferente. Cuando más chico es el volumen, mayor es la presión que tenemos que aplicar para conseguir que el gas quede comprimido en un volumen, en un recinto más pequeño. Y esta ley de Boyle-Mariotte lo que nos dice es que precisamente el producto de la presión que tiene el gas por el volumen que ocupa es siempre el mismo valor. O sea, la presión 1 por el volumen 1 es lo mismo que la presión 2 por el volumen 2. Siempre considerando que estos estados tienen una temperatura igual, o sea que durante este proceso la temperatura no cambió. Hicimos una compresión, pero esa temperatura no cambia durante el proceso de compresión. En general, lo que podemos decir es que justamente como el estado 1 y el estado 2 eran dos estados genéricos, cualquiera, con la única condición de que las temperaturas al principio y al final de la compresión sean la misma, entonces lo que vamos a decir es que esta ley establece que el producto de la presión por el volumen se mantiene constante. Acá creo que cabe una advertencia, es bastante común encontrar esto escrito de esta forma, como P por B igual C, pero el problema de estas expresiones es que generalmente van a estar tentados a la hora de aplicarla a la solución de un problema a buscar la constante C como dato del problema, y esa constante C habitualmente no está presente, porque en el fondo lo que queremos transmitir al momento de decir que P por B es constante es una cuestión conceptual más que una cuestión numérica. Lo que estamos queriendo decir esencialmente es esta expresión de relación de estados que estoy señalando acá en el cuadro. O sea, que sea constante está diciendo, no importa si es el estado 1 o es el estado 2 o es el estado 3 o 4 o cualquiera.
siempre que tenga la misma temperatura, el producto de la presión por el volumen se va a mantener constante. Eso es lo que queremos decir, no que hay que buscar la constante en algún dato del problema. Así que, en principio, eso tengámoslo presente. Después pasaremos a la solución de ejercicios, y ahí usaremos con cierta maestría qué pasa con esta ecuación. Pero esta tentación de decir que tengo que buscar la constante C en la solución del problema, bueno, es un poco aventurado. Normalmente la constante C no va a estar. Sino que voy a conocer algún estado en el cual la presión y el volumen de ese estado lo conozco perfectamente bien, y en todo caso esta constante C no sería más que el producto de la presión por el volumen que efectivamente aparecen en esa expresión. Bueno, esto es lo que dice la ley de Broglie-Mariotte, nos vincula la presión con el volumen, manteniendo constante la temperatura. Hay una forma gráfica de señalar o de mostrar el comportamiento de esta relación que hay entre estas variables, presión y volumen, que es utilizar un sistema de ejes coordenados, como tantas veces ha aparecido en algunos estudios técnicos y científicos, solo que en este caso esos ejes van a mostrar las variables que participan de este estudio. ¿Qué variables participan de este estudio? Presión y volumen. Así que entonces vamos a dibujar en un diagrama PB, cuál es la relación que hay entre ellas, manteniendo constante la temperatura. O sea, mirando estos estados, manteniéndolo constante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si uno sabe que P por B es constante, estoy diciendo que P por B es lo mismo que P1 por B1, o P sub 2 por B sub 2, como lo quieran ver, claramente de acá podríamos decir que la presión en cualquier estado es el producto inicial, P1 por B1, dividido el volumen que ocupa. En este gráfico va a significar que si por este punto yo tengo un volumen B1, y para ese volumen el sistema se encuentra a una presión que estoy llamando P1, bueno, si el volumen se reduce a la mitad, si este volumen B es la mitad que el volumen B1, para que el producto permanezca igual que antes, la presión debería ser el doble. Así que si esto fuera B2, la presión P sub 2 debería ser el doble. Llevando el esquema que estamos dibujando acá, si hago que el volumen B2 sea exactamente la mitad que el volumen B1, entonces la presión en la cual está sometido el gas es el doble que la que había originalmente, que es P1. Así que si este punto que está acá representa la combinación presión-volumen del estado inicial, este punto representa la combinación presión-volumen del estado final. Y lo mismo ocurriría si pasamos a un volumen B, no sé, 3, que fuera la mitad que antes, entonces esta presión P3 se vuelve a duplicar, y por aquí yo tendría la presión P3, que si considero con respecto a B1, a B3 como la cuarta parte de B1, bueno, P3 será 4 veces mayor que la presión P1. Si en lugar de comprimir hubiéramos expandido, pero siempre manteniendo la temperatura constante, el volumen habría aumentado, supongamos que pongo un volumen B4 mayor que B1, el doble de B1, entonces, si el producto tiene que ser igual que antes, o sea, si la presión P4 por el volumen B4 me tiene que seguir dando lo mismo que P1 por B1, pero B4 es 4 veces mayor, P4 debería ser la mitad, ¿no? O sea, si B4 es el doble de B1, la presión P4 será la mitad de la presión P1. Todos estos puntos que estoy señalando acá tienen una combinación diferente de volumen y presión, pero todos están construidos a partir de la ley de Boyle, la cual vale siempre que consideremos que la temperatura es constante. Esto significa entonces que todos estos son estados termodinámicos diferentes, el gas ocupa volúmenes distintos y tiene presiones distintas, pero todas están a la misma temperatura. Es decir, que todos estos puntos tienen la misma temperatura. Si uno une esos puntos con una curva continua, da un perfil que tiene aproximadamente este formato, que pasa por todos estos puntos que están acá. Vamos a tratar de que pase realmente, pero en realidad está subiendo un poco corridito, pero
pretendo que pase por todos esos puntos. Bien, entonces, esa curva es la que une todos los estados que corresponden a diferentes combinaciones de presión y volumen, pero todos con la misma temperatura. Así que a esta curva, justamente, como todos tienen la misma temperatura, se la llama isotermas. Iso, el prefijo iso significa igual, así que de igual temperatura. Todos los estados que están sobre esa curva, a mí no me salió muy prolija, por supuesto que hicieron la gráfica con una tabla de valores y mejor elemento gráfico, queda con una curvatura mucho más suave que todo este serrucho que yo hice acá, pero se llama isoterma de Boyle. En atención a la ley que obedece, ¿no? O sea, la ley de Boyle-Mariotte es la que obedece. ¿Qué tiene de especial esta curva dibujada en roja? Bueno, todos los estados que están allí tienen diferentes combinaciones de presión y de volumen, pero todos tienen la misma temperatura. Si hubiéramos hecho este experimento exactamente igual, pero con una temperatura diferente, mayor que esta, entonces hubiéramos encontrado una curva que tiene un perfil muy similar, pero en un lugar diferente. Cuando la temperatura es menor, la curva es un poco más aguda, y cuando la temperatura es mayor, es un poco más amplia. Cada una de estas corresponde a temperaturas distintas. Todas son isotermas, pero corresponde a temperaturas diferentes. Supongamos que esta es una temperatura T3 mayor que la temperatura T2, y la temperatura T2 es la que está dibujada en rojo. Esta temperatura es T1, que es la primera que trabajamos, y la otra es la temperatura, supongamos, esta es la temperatura T2, que es menor que la temperatura T1. Esta es, en todo caso, mayor que T1. ¿Sí? A T1 la tomé como referencia. Si la temperatura T3 es mayor que T1, la curva se eleva y se hace un poco más amplia, y si la temperatura T2 es menor que T1, entonces la curva se hace un poco más aguda y, bueno, y se baja un poquito, está por debajo, ¿sí? Cuando menor es la temperatura, más próxima está a los ejes. Cuando mayor es la temperatura, bueno, más abierta es, más se expande, más se aparta de lo. Tiene dos comportamientos muy interesantes desde el punto de vista matemático, si quieren, pero termodinámicamente representa cosas importantes. Esta curva, ninguna de las tres, no importa qué temperatura tenga, si lo hicieran con una cuarta temperatura, bueno, tendrían una cuarta curva, pero tendrían un aspecto muy similar. Ninguna corta a los ejes, ninguna se interseca con los ejes, porque precisamente tocar el eje de presiones significa llegar a volumen cero, y no es posible llegar al volumen cero porque la presión sería infinitamente grande. Obviamente eso destruiría el recipiente, no habría forma de llegar a que la presión sea infinitamente grande, y tampoco podríamos conseguir que toque el eje de volumen, porque para eso la presión sería cero, pero para poder conseguirlo, observen que todos estos comportamientos van cayendo en la curva. El volumen es el que tendría que hacerse infinitamente grande. Como eso tampoco es posible, resulta que ninguna de estas curvas va a tener intersección con los ejes, ni de volumen ni de presión. Esos comportamientos de acercamiento indefinido sin tocarlo se llaman comportamientos asintóticos.
esa es una denominación matemática, pero que en este caso lo estamos necesitando para indicar que precisamente no hay forma en la cual estas curvas que representan diferentes estados manteniendo temperatura constante se puedan corresponder con pararse sobre los ejes. O sea, no hay ningún estado termodinámico que me defina volumen cero o que me defina presión cero. Eso es lo que estamos diciendo desde el punto de vista termodinámico, es muy interesante, muy importante, más allá del aspecto matemático que puede uno no explorar siquiera, pero desde el punto de vista termodinámico es importante. Bueno, esto en relación a la ley de Boyle, o Boyle y Mariotti. Puedo encontrar la presión si conozco volumen, puedo encontrar el volumen si conozco la presión, porque en el fondo podría despejar cualquiera de las dos variables de esta relación general que está acá, pero con una condición muy importante, y es que esta temperatura sea la misma en los dos estados que estoy vinculando. Bien, ¿qué pasa? Esto, pasemos a otras leyes. Recuerden que estamos tratando de analizar la relación que hay entre dos de esas variables manteniendo la tercera constante. En el primer caso, lo que hicimos fue considerar constante la temperatura y luego variamos la presión y el volumen. En este otro caso, vamos a ver la ley de Charles, y lo que vamos a dejar constante en esta ley de Charles es la presión. O sea, P constante P constante y vamos a buscar la relación que hay entre quiénes, entre el volumen y la temperatura. ¿Cómo se hace para conseguir que la presión sea constante? Bueno, vamos a considerar otra vez un cilindro como antes, que almacena el gas. Tiene pistón como antes, igual que hasta ahí no hay diferencia, solo que ya no lo vamos a colocar en un baño térmico como hicimos recién, sino que acá arriba le vamos a colocar un peso constante. Un peso fijo. Entonces, ese peso descansa sobre la superficie del émbolo y es la que del fondo genera la presión que actúa sobre todo el interior del gas. Así que la presión acá no es otra cosa que el peso dividido el área. Y este valor, como el peso no lo cambia y el área tampoco, justamente va a permanecer constante, cualquiera sea el estado de temperatura que haya. Vamos a considerar que inicialmente esto tiene una temperatura T0 de 0 grados centígrados y que luego de eso lo vamos a calentar, de modo que lo voy a llevar a una temperatura T. Inicialmente va a tener un volumen B0, pero si la temperatura T aumenta, lo que va a experimentar el gas es una expansión. El gas se va a expandir porque la temperatura aumenta y esto el cilindro lo va a permitir porque lo que contiene el cilindro es una presión que permanece constante, pero no está fijo acá, no está soldado ni ligado, sino que si el gas tiene una tendencia a expandirse, se va a expandir libremente y entonces va a pasar a tener un volumen mayor. El gas va a estar más levantado, perdón, el cilindro va a estar levantado, el volumen va a ser más grande, y la presión permanece constante porque sigue siendo el mismo peso de siempre dividido el área que es la misma. Lo que va a pasar en estas condiciones es que ahora, al tener una temperatura T mayor,
va a ocupar un volumen B mayor. Así que el sistema va a sufrir un cambio de volumen, delta B, que por unidad de volumen inicial o dividido el volumen inicial es proporcional al cambio de temperatura, que no es otra cosa que T, ¿sí? O sea, T menos 0 grados centígrados. Este coeficiente de dilatación, alfa, se llama coeficiente de dilatación volumétrico, o coeficiente de expansión térmica, y lo que sabemos es que es el mismo para todos los gases. Y tiene un valor, alfa, tiene un valor de 0,00366 y las unidades son 1 sobre grados centígrados. Observen que si hacemos un análisis dimensional de esta expresión, delta B tiene unidades de volumen, porque es un cambio de volumen. Si lo quieren representar acá, el delta B es de alguna forma este aumento de cavidad que hay en la parte superior, porque el cilindro se expandió, el gas se expandió y el émbolo se levantó. B0 es el volumen original, por lo tanto, tanto el numerador como el denominador tienen unidades de volumen, pueden ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, la unidad de volumen que sea apropiada al problema, pero la misma, con lo cual este primer miembro es adimensional, todo esto es adimensional, no tiene unidades este cociente, y por lo tanto este segundo miembro tampoco debiera tener unidades. La temperatura está en grados centígrados, así que el coeficiente alfa debería ser capaz de anular esa unidad de temperatura a grados centígrados para que también quede adimensional, y eso origina este resultado que está acá. Esta expresión se puede escribir como B menos B0 todo dividido B0, y de acá despejar, esto se puede escribir como proporcional a la temperatura T, y esto nos permitiría encontrar que B es igual a B0, que multiplica a 1 más el coeficiente alfa por T. Simplemente pasé B0 multiplicando y B0 sumando luego, saco B0 factor común y me queda esto que está acá. A este coeficiente, en realidad este coeficiente es igual a 1 sobre 273,15, 1 sobre grados centígrados, o 1 sobre 273 grados centígrados. Así que si hacemos un reemplazo de este valor de alfa acá y rearreglamos términos, nos va a quedar que B es igual a B0 sobre 273,15 por T más 273,15. Y esta relación, justo lo que está entre paréntesis, no es otra cosa que lo que en su momento usamos para definir la temperatura T mayúscula. Recuerdan que la temperatura T, que era la temperatura en la escala Kelvin, la escala absoluta, era la temperatura medida en grados centígrados más el corrimiento de escalas, que era 273,15, que nos permitía llevar desde el cero absoluto hasta la temperatura en cuestión. Así que, y esta 273,15 no es otra cosa que T0, o sea, 0 grados centígrados, pero pasado a Kelvin. Por lo tanto, la relación de la ley de Charles se puede escribir como que B dividido T es igual a B0 dividido T0, y esto pasa a ser una constante. O sea que la relación que hay entre el volumen que ocupa el gas y su temperatura, siempre que se mida en la escala absoluta, es constante cuando mantengamos constante la presión, es decir, AP constante, porque esta fue la condición que usamos para que este ensayo se llevara adelante.